Luiso. Dime, Sergio. Mi padre ha fallecido hace una semana. Lo sé. ¿Qué es para ti la muerte? Bueno, como definición, la muerte es el cese de todas las funciones vitales, ¿vale? Ahí estamos de acuerdo. Deja de latir el corazón, deja de funcionar el cerebro, pero no es solo eso. Carl Jung ya decía que la muerte es tan importante como el nacimiento, y como el nacimiento forma parte de la vida, con lo cual podríamos decir que la muerte es la otra cara de la misma moneda. Está la vida y está la muerte. Para mí, personalmente, la muerte es un tránsito. La muerte es un paso a otro nivel, a otro estado, a otro tipo de conciencia, algo, un paso. No nos podemos limitar a pensar de que aquí se acaba todo. Entonces es como la muerte es como esa puerta que se abre y se abre a una habitación distinta, a un espacio distinto. No nos podemos limitar solo a pensar de que somos un cuerpo y con una historia personal, ¿no? Es muy triste pensar eso. Con lo cual quiero pensar y pienso y lo creo al 100% de que aquí no acaba la historia. O sea, aquí hay una parte nuestra que es la física, que es la que se queda aquí, en este lugar, en este plano, en esta tierra, pero luego hay una parte que sigue adelante en ese proceso. Llámalo conciencia, llámalo energía, llámalo en definitiva alma. El alma sigue ese camino, va adelante. Y este concepto de muerte es lo que realmente a mí me ayuda a la vida, a pensar de que la vida es un aprendizaje, que aquí en este plano hemos venido aquí a evolucionar, a aprender, a crecer, a amar, y entonces no es imposible, para mí es muy difícil hablar de la muerte y no hablar de la vida. Sin darme cuenta, meto rápidamente la vida. ¿Por qué? Porque ese concepto de muerte es lo que a mí me hace vivir de forma consciente. Y en los duelos, que es a lo que personalmente yo me dedico, es fundamental tener este concepto. Porque sin quererlo hace como un colchón en el que te sustenta y te da esa energía para seguir adelante, el pensar que la muerte no es el final. La muerte no es un castigo, la muerte no es el acabar, no. Es como esa tierra o esa semilla, ¿no? que tú la plantas en una maceta, ¿no? Y al principio, cuando va a romper, lo que ve es tierra, ve oscuridad y puede pensar que es el final. Y es todo lo contrario. Y yo tengo ansiedad, dolor, enfado conmigo mismo, paz a la misma vez. Cuando veo la foto de mi padre, no puedo verla más de 3 segundos, no quiero verla. Sergio, si hay algo que todos los duelos son iguales, porque yo pienso siempre que no hay unos duelos distintos, o sea, todos los duelos son distintos, pero hay una cosa que sí es común en todos los duelos. Los duelos te tocan a las 5 patas fundamentales. Energéticamente, socialmente, espiritualmente, te toca todo. Entonces, emocionalmente, por supuesto. ¿Por qué? Porque la emoción tiene una vibración muy baja durante date cuenta que el duelo lo que te hace es, te tienes que reconstruir desde cero. Es un tiempo que se dedica, que además no tiene límite. Mucha gente me pregunta a mí, ¿cuánto dura un duelo? Depende del vínculo que tú tengas con esa persona. Depende de cómo tú te transmites, pero es un tiempo que te tienes que dedicar a reconstruirte desde cero. Con lo cual es muy común que socialmente la gente se aleje. ¿Por qué? Porque empieza a descubrir la soledad, pero no una soledad con matices negativos, ¿no? Sino que es que verdaderamente quiero estar solo. Es que quiero estar en mi mundo, tranquilo. Energéticamente, como te he dicho, vibramos muy bajo. Físicamente te duele todo el cuerpo. Hay veces que no te quieres levantar de la cama, es que El no alma. puedes tirarte, te duele el alma, ¿no? Que se suele decir. Te toca las 5 patas fundamentales, con lo cual es una reconstrucción desde cero y siempre, desde adentro para afuera.
por mucho que te vayan diciendo y demás, es como hay que estar triste, hay que permitirse estar triste en un duelo, porque a partir de ahí empezará a aliviar. Supongo que en el caso de mi padre era una larga enfermedad. Sí. Y habrá duelos y duelos, no lo mismo una larga enfermedad a un impacto de un accidente de tráfico, a una muerte súbita, shock, por supuesto. Al shock ese. Bueno, yo primero agradecerte porque aparte de ser experto en inteligencia emocional, haces los acompañamientos a los duelos, haces terapia de grupo. Yo he tenido el placer de estar en terapias contigo y bueno, y la verdad es que no es lo mismo el duelo con unas palabras tuyas a no tener las palabras. No me dio tiempo a terminar el proceso, ¿vale? Pero ¿qué aportas tú a la persona que esté en un duelo profundo? Yo personalmente, con las terapias individuales, cada duelo es, como yo te digo, es único y como tú has dicho, no es lo mismo un duelo anticipado como el que tú has tenido con tu padre porque sabías que iba a llegar ese momento y esos duelos vienen cargados de ansiedad desde mucho antes. Es decir, tú empezaste a padecer el duelo antes de que pasara. Tú te has eliminado un poquito el shock porque tú sabías que tarde o temprano se venía a venir y tú mismo te ibas preparando. Entonces ese shock, ese impacto, te lo has quitado. No quiere decir que sea menos doloroso, ojo. No, ni mucho menos. Pero sí es cierto que tú has estado haciendo un duelo antes. A la misma vez que se hace el duelo, te crea mucha ansiedad. Porque son duelos que estás esperando que pase, estás esperando que pase, estás esperando que pase. Entonces son duelos con mucha ansiedad, que se viven mucha ansiedad antes de ir, por mucho que te prepares. Tú puedes pensar 80 veces, bueno, pues esto, lo otro. Yo, en mi caso personal, yo tenía hasta la ropa que me iba a poner. O sea, lo tenía todo calculado. Luego sale todo por donde tenga que salir. Pero sí es cierto que individualmente, además de las terapias individuales, que cada duelo lleva algo intrínseco propio, la magia de los grupos de duelo, para mí eso es fantástico. Eso es otro concepto en duelos que además yo cuando pasé, porque bueno, yo tuve la pérdida de mi marido, sí, y a partir del duelo de mi marido fue cuando yo decidí de crear un poco la opción de crear grupos de duelo donde unas personas que estemos pasando por el mismo proceso, entre uno y otro nos apoyamos. Y verdaderamente el grupo lo da todo. Yo estoy facilitando, acompañando, pero son ellos, la magia la traen ellos. Porque es verdad que al duelo, a los grupos de duelo se llega, les une algo, que es el dolor. Pero lo que verdaderamente traen es las ganas de vivir. Hablamos de muerte. Sí. Pero hay una muerte muchas veces que duele todavía más, ¿no? Que es el duelo de una relación que se ha acabado. También este grupo pertenece a ese tipo de duelo. Mira, Sergio, no hay... El duelo no es solo una reacción a la muerte. El duelo es una reacción a cualquier tipo de pérdida que implique una despedida. Eso es un duelo. Ahí, evidentemente, el duelo por muerte es un duelo muy desgarrador. Es un duelo que te llega al alma, pero el duelo por pareja es exactamente igual. Del duelo depende del vínculo que hayas tenido con esa persona, con esa cosa. Es igual que los duelos por mascota. Son duelos que hace 15 años no estaban reconocidos socialmente. Tú, sí, hace 15 años una mascota tuya fallecía y lo primero que te decían, bueno, no te preocupes, te compraban otra, sustituían rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Es que la mascota ha subido a nivel social, porque son duelos que te lo permite la sociedad, ha subido a miembros de familia, con lo cual hoy en día ese duelo la sociedad te lo permite. La sociedad te permite ciertos duelos como son la muerte de un familiar, incluso dentro de la muerte de un ser querido hay como distintos rangos, ¿no? No es lo mismo que se te muera un padre que un hijo. Para la sociedad, para la persona, el dolor depende del vínculo. Y esto es una cosa que es
lo digo constantemente, el vínculo que tú tengas con un objeto, con el animal. Hay muchas personas que tienen un duelo mucho más profundo con una mascota que con un familiar. Sí, lo he escuchado que hay gente que dice, a mí me duele más que se muera mi mascota que un familiar. Sí, sí, y realmente lo siente la persona. No, y cuando pasa lo viven de esa forma, que hay mucha gente que están en el grupo que dice, es que se murió mi padre y no lo he vivido como con esta pena y esta profundidad que se me ha muerto una mascota. ¿Tú piensas que habría que hablar de la muerte desde muy jovencito? Por supuesto. Ya se está haciendo, ¿eh? Se hace. Ya se está haciendo. Ya en los colegios, de hecho, vamos a algunos institutos a hablar de la muerte. Date cuenta que además es una cosa que si se explica desde chico, es mucho más fácil. Los niños tienen la facilidad están en contacto con la muerte desde chicos, nada más que están jugando con dos muñequitos, siempre muere uno, siempre... ¿Sabes? El concepto de la muerte no lo tienen tan oscuro, ellos lo tienen más natural. Me está recordando que no es lo mismo una persona que se muera aquí, depende del sitio, que se muera en África. Por supuesto. Pues se muere en África un niño y la madre al día siguiente la cultura la labor, vinculada al duelo. y somos seres humanos. Sí, claro. O sea, que no estamos acostumbrados a eso. Yo, a nivel transpersonal, me intento llevar el fallecimiento de mi padre, que hoy, por ejemplo, este programa quiero dedicarlo para él, ¿sabes? En honor a mi padre, y tenerte a ti como invitado, pues para mí es una parte muy bonita, porque sé que yo tengo el concepto de mi padre, que era un ángel que vino a tierra a ayudar a las personas, y eso es lo que me hace alegrar el corazón y no entrar en el victimismo. Evidentemente, la pena interior, que es la que en mi caso quiero trabajarme, de cuando veo las fotos de mi padre o algo, pues no sé, es como si estuviera vivo en ese momento, y hay veces, Luiso, que me siento culpable de ser feliz. O sea, sí. de esa felicidad me siento culpable. Son muy típicos los duelos, muy típicos. Es más, es como querer mantener el duelo. Es decir, tengo que estar sufriendo. Cuesta muchísimo, y en los grupos lo trabajamos mucho. Eso es, no pasa nada porque tengas un ratito de felicidad. No pasa nada, pero sí es cierto que se crea una culpabilidad. Pero la culpabilidad se crea desde el momento de que se muere. Dice, ¿cómo que se ha muerto él y no yo? Correcto. Ya con eso empieza la culpabilidad. Y luego el pensar de que estás disfrutando, de que puedes rehacer tu vida, de que puedes llegar a olvidarte de tu padre 10 minutos, te aterra. Claro, es que en mi caso, por ejemplo, yo llamaba a mi madre 7 y 8 veces al día. Papá ha comido, papá ha ido al servicio, papá... Pero eso es desacostumbrarte, claro. Eso es distinto. No es desacostumbrar. Bueno, me refiero a sentirte la culpabilidad, decir, ostras, no estoy pendiente ahora, no estoy 7 veces, y te entra una paz interior también. Eso pasa mucho con largas enfermedades. Cuando hay una persona, o con personas que a lo mejor están en coma o tienen algún tipo de enfermedad larga, que ya se sabe perfectamente el fin, la hora, el día y demás, se siente cierto alivio, y que trae una culpa tremenda. Yo la tengo. Una culpa tremenda, pero aunque tú digas, no, es que es lo mejor, yo sabía, porque hay 800 frases que lo que hacen es hacer un daño tremendo, ¿no? Pero hay 800 frases que es lo típico, estás más feliz, no te preocupes, tal. Pero por dentro el sentir alivio, porque esa persona ya se ha ido, porque llevaba toda la familia, estábamos pendientes, no teníamos vida, mi madre no podía salir, yo no podía, no había solución, era lo mejor. Tal. Sentir ese alivio cuando esa persona se marcha, trae muchísimo dolor, y hay mucha gente que se queda encajonado ahí con un sentimiento de culpa, y se tiene que perdonar, pensar eso, porque es que es normal. Vamos a ver que la muerte es una putada. Por supuesto, el que tenga un concepto de la muerte como, bueno, que no vamos a pasar de plano, todas las cosas que hemos comentado, pero no deja de ser a concepto humano, es desgarrador. Es que parte todo tus vínculos, parte todo lo que tú querías. Yo me siento culpable, Luiso, no sé si lo hice bien o no, porque además fueron momentos de no poderte comentar, en que cuando llegué a casa mi padre, quité la ropa, la di a gente necesitada, quité
cualquier objeto que pudiera recordar su enfermedad, no a él, ¿sabes? Y me siento culpable, ¿no? Sobre todo de que mi madre pueda abrir el armario y no esté la ropa, que todo de acuerdo con ella. Sí, Pero sí. me siento culpable en ese momento. ¿Por qué piensas que te lo tomaste? Que pienso ¿Tomo que es como acelerado? diciendo, claro, que pienso como que lo hizo acelerado, como quitarlo, porque hay un concepto para mí que es cuando realmente ves la muerte de un familiar donde tú eres el protagonista, en el que por primera vez tienes que llamar a una funeraria, donde te dicen dónde quiere usted que lo llevemos, dónde quiere ser el entierro, le pertenecen 2 coronas de flores. Para mí eso es Sí, contestar a decisiones que en la contestar vida te lo habías decisiones planteado. que no tú Vamos. lo hubieras planteado. Nunca, claro. Entonces, es más, a mi hermano, por ejemplo, le cogió también fuera. Mi hermano en Puerto Rico no le ha dado tiempo a venir. Claro. O sea, la muerte, que como la ha podido vivir también mi hermano, no tengo ni idea. O sea, intento ponerme en ese plano de decir, Pues ostras, imagínate. que te coja por ahí y tú dices, pero es que estoy solo. Pero digo, es que mi Tú has hermano no puede. tenido la suerte de poder despedirte en los últimos Sí, días. por supuesto. Y eso es un alivio, no se te ha quedado cosas pendientes. Hay muchos duelos que arrastran cosas pendientes. Nunca le dije esto, si lo hubiera dicho tal, los easy, ¿no? Esos easy que te van comiendo la cabeza y que te crean culpa. Hay que ver yo sabiendo que mi padre tal podía haber aprovechado. Tú, por ejemplo, has tenido mucha suerte. Yo aconsejo, mi consejo, vamos, desde el mayor amor del mundo entero, es que le digan todas las cosas a su padre. Yo presentía que mi padre se iba esa noche y sabía que se iba. Y yo le dije, papá, te quiero, pero no solamente fue esa noche, fue días anteriores, le dije, te quiero, gracias por apoyarme, gracias Y preparar a la persona también. Bueno, yo no quise preparar a mi padre porque mi padre decía que se sentía siempre bien. Entonces, diciéndome que me encuentro bien y que dentro de nada quería conducir, no puedo preparar a mi padre para que se vaya a la otra vida. O sea, yo pienso que cuando una persona está totalmente consciente, sí puede ir preparando. Cuando una persona no, Mi padre tenía no se le pasa ni por la cabeza claro, de que eso va a ocurrir. Mi padre tenía ya una pequeña demencia en la que nos conocía a la gente, pero no estaba en un mundo bonito, en un mundo, en una burbuja preciosa para él. O sea, entonces hubo un momento en que digo, ¿cómo puedo prepararle a la muerte si él ve vida donde hay muerte en este momento? Nosotros la vemos, pero él no la ve. Entonces supongo que será distinto a cuando a alguien... Por supuesto, cuando vamos a acompañar a una persona a morir y él es consciente, esa persona es consciente de que se va a morir, imagínate, o sea, si para tomar cualquier decisión lo pensamos 80 veces, imagínate con algo que tú no puedes tomar la decisión, además que es totalmente nuevo y como todo lo nuevo, el miedo es increíble a todo lo desconocido, ¿no? Y ese tipo de acompañamiento sí hay que dejarle muy claro que se vaya tranquilo, que todo va a estar bien, porque además muchas veces a las personas cuando se van a marchar y van a trascender, el miedo y lo que le atrae, lo que les retiene, es saber si la gente que se va a quedar aquí va a estar bien. Sobre todo en temas de padres, en temas de madres. Sí, siempre escucho. Ellos tienen esa cosa como decir, bueno, va a estar todo bien, y hay que decirle, papá, mamá, no te preocupes, vete tranquilo, todo va a estar bien, todos vamos a estar bien, vamos a estar contigo, tal. Eso al enfermo, que normalmente suelen ser por enfermedades, claro, le alivia para su partida, y eso es maravilloso, claro, eso es maravilloso. No todo el mundo tiene la oportunidad. Y no todo el mundo tiene la valentía, porque muchísimas veces ante una situación de esta, ¿qué es lo que hacemos? No, tú no te preocupes, si tú te vas a poner bueno, tú te vas a poner bueno, y el enfermo es el primero que sabe, dice, por Dios, si yo sé que me voy a marchar. Y nos encabezonamos en, no, todo está bien, pero tal, no, si verás tú cómo te vas a poner, ¿cómo es que te vas a poner fuerte? ¿Cómo es que te vas a poner fuerte? ¿No? Y cuando ya esa persona ya sabe perfectamente que se va a marchar. Y lo que necesitamos... O sea, lo que necesita es saber que se puede ir tranquilo, que se puede ir sereno, ¿no? La palabra sereno es más bonita, ¿no? Y que se pueda ir y propiciar ese ambiente. Hablar con toda la familia, oye, mira, que si vais a venir aquí, no venir llorando como una magdalena.
venir tranquilo, despediros, tener esos minutitos con esa persona. Oye, pues va a estar bien todo, no te preocupes, tal. Eso es maravilloso, una despedida así, eso es maravilloso. ¿Tú tienes tus padres vivos? Mi padre falleció ya. ¿Tu padre falleció joven, mayor? Muy joven, con 56 años, ¿Y muy cómo, joven. cómo viviste tú la muerte de A tu mí me padre? cogió muy joven, me cogió con 20 y tantos años. ¿Cómo la viviste y cómo la vivirías ahora? Bueno, totalmente diferente. O sea, ojalá yo tuviera la conciencia que tengo ahora sobre la muerte, el duelo y demás que cuando tenía esa edad. Pero en esa edad la viví como lo tenía que vivir. Y de ahí aprendí lo que tenía que aprender. ¿Entiendes? No hay... Allí lo viví, además estuve yo con él, me tocó a mí su partida y claro, bueno, pues dio la casualidad, estaba ingresado, fue por un cáncer y la noche que se marchó estaba yo, me tocaba a mí con él, que normalmente yo nunca me quedaba, pero esa noche me tocó. Tenías que ser tú. Tenía que ser yo, a lo mejor. Y lo viví como, bueno, pues imagínate, un enfado tremendo con la vida, bueno, tremendo. No lo podía vivir como desde donde lo puedo vivir ahora. Pero es que mi marido murió hace 5 años y tampoco lo viví como lo viviría ahora. Hace 5 años no es el Luiso de ahora. Ojalá todo este aprendizaje viene a raíz de la muerte de mi marido, que fue el despertar, el que yo querer dedicarme a... ¿Por qué? Porque cuando Antonio falleció, yo estaba muy perdido y tuve mucho tiempo para prepararme porque fue un cáncer largo y fueron 4 años, 3 años no de agonía, pero bueno, sí sabiendo de que el final que iba a ser era el que iba a ser. Y yo era otra persona, pero la muerte de Antonio me despertó y es como de decir, bueno, que la muerte de Antonio haya servido para algo, ¿no? Y por eso pensé, digo, me formo en acompañante de procesos de duelo y muerte porque nació en mí la necesidad de ayudar a las personas que estén pasando por un duelo. Y creé el grupo de apoyo en duelo. Y es muy sencillo y a la vez muy complicado, pero es una reunión semanal donde 10 personas que nos unimos, contamos nuestras experiencias, cómo nos ha ido la semana, dónde estamos, en qué punto del duelo estamos, y el espejo de verte reflejado en la otra persona, o yo por ahí he pasado también, ¿no? Y al igual que ves la persona que ahora mismo está con un proceso de duelo que empieza, que lleva muy poco tiempo, a la persona que ya ha transitado más el duelo, lo ha colocado de otra forma, y tú dices, yo llegaré a eso, ¿no? Entonces, es muy reconfortante. Yo, suena raro, pero doy gracias, ¿no? a que me pueda dedicar a lo que me dedico. Y tú, si yo te preguntase desde afuera, ¿cómo has visto mi duelo? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías? Tú llevas 1 año ya, Sergio, con el duelo. Tú cuando llegaste a los grupos de Voces de Consuelo, ya llegaste preparándote. Y era hace ya 1 año de esto. Yo me acuerdo de una de las primeras conversaciones que tuvimos nosotros con el tema del duelo, el de mi padre, mi bebé, lo tenías como... Sí, mi bebé. Mi bebé, que me hizo mucho, me encantó, ¿no? Me encantó. Y era como se me venía la imagen esta, ¿no? De como cuando una niña coge su muñeca y le gusta peinarla, le gusta vestirla, le gusta que esté limpia, que esté bonita, que esté a la muñeca más bonita de todas las muñecas, ¿no? Pues esa sensación me dio a mí contigo. Entonces, cuando tú me hablabas y me decías, no, es que yo disfruto yendo a casa de mi padre, disfruto tal, porque nada, tal. Y yo decía, se está preparando, ya se está preparando. Por eso te lo he dicho, digo, ha sido... Y cuando ha pasado, te he visto fuerte, te he visto cuidador de tu familia, te he visto muy pendiente de la familia. Más, era como, a ver cómo te lo digo, ¿no? El anfitrión perfecto del velatorio. Estabas atendiendo a todo el mundo, y todo el mundo, que también te lo dije después, digo, hay que ver con la diferencia de edad, ¿no? que tenía tu padre con tus amigos, ese cariño que tú
has vivido a tu padre, se lo has hecho transmitir a tus amigos. Lo querían mucho. Y tus amigos todos se acercaban a verlo y tenían una palabra y estaban verdaderamente allí por él, no por ti. Que normalmente cuando los velatorios se va siempre a acompañar a la persona que se queda, ¿no? Y ellos iban a acompañar a la persona que se marchaba. Me pareció maravilloso, la verdad. Y te vi fuerte. Yo es que Sergio. hay una cosa que yo definiría y le daría ese consejo a las personas, en el que yo no tengo hijos, ¿vale? Pero pedí una vez, pues, tener un hijo. ¿Cómo sería eso? Y el universo hace 1 año y 8 meses me dijo, te voy a dar un hijo, pero además se te va a ir, ¿sabes? Entonces, lo que tú has dicho de mi bebé, porque mi padre, yo decía, ¿tú quién eres? Y me decía, yo tu bebé. ¿Y tú quién eres? Mi prefe, decía, ¿sabes? Aunque somos 2 hermanos. Y bueno, para los padres, pues tú sabes que habrá alguien que... Y a lo que tú has dicho de peinarlo, yo es que disfruto cómo yo bañaba a mi padre, lo peinaba. Es más, había una cosa súper curiosa, Luiso, porque mi padre, sus facultades de la mente a veces le venían y sabía, pero es que yo le decía a él que yo le echaba un líquido y le ponía el pelo negro. Pero es que mi padre se creía que tenía el pelo negro. Claro. O sea, en otras cosas se daba cuenta, pero en el pelo negro él decía, tengo el pelo negro, y decía, no me lo he hecho, que tu madre se enfada, y tomaba hasta esa inocencia. Entonces me ha encantado la inocencia de mi padre, o sea, me ha encantado de la manera que se ha ido tan bonita, ¿sabes? Agradezco también a las personas de cuidados paliativos, ¿vale? Que en este momento Son maravillosos. Son maravillosos. Son maravillosos. Mi prima es como su hija, doctora en cuidados paliativos, y me ayudó para que mi padre no pasara dolor, ¿vale? Y no fue muchas noches, fue solamente esa noche que mi padre le dolió un poco la espalda y me ayudó a darle medicación para que mi padre no pasara dolor. Y cuando amaneció, yo sabía, tenía claro que mi padre iba a fallecer. Sí, tú me lo dijiste. Te lo dije. De hecho, tengo un mensaje tuyo que me dices. De hecho, le dije a mi madre, mamá, ¿me puedo poner con la almohadita en el suelo al lado vuestra? Me dice, no, duérmete. Yo estaba despierto y le dije a mi madre, mamá, quédate 1 horita más con él. Yo tenía la certeza que mi padre había fallecido. Y mi madre, cuando se levantó, me dijo, uy, ¿está tu padre dormido? Más bien. Y le digo, no, mamá, papá ha fallecido. Entonces, ese momento es mi padre tiene una cara tan bonita, dormida, tan bonita, que eso es lo que me da a mí la paz. Que se fue muy tranquilo, Sergio. Se fue muy tranquilo, con amor. Es que eso realmente es que se firma ahora mismo. A ti ahora mismo me dicen a mí cómo te quieres marchar y me digo, pues mira, me quiero marchar tranquilo, sereno, rodeado de mi familia, siendo consciente de la partida. Es que es maravilloso, de verdad. Eso es, bueno, pues la magia. Además, le ha dejado a mi madre una paz increíble. Que quizás no la tenía antes. No la tenía antes. Mira, ellos llevan desde los 9 y 11 años juntos. Toda una vida. 83 mi padre, 81 mi madre. Increíble. Y mi madre, un acto de superación increíble. Una mujer impresionante. O sea, la quiero, la amo, y le dije a mi padre, porque mi padre cuando murió, le dije, papá, voy a cuidar de mamá muchísimo. Le voy a decir cosas muy bonitas todos los días, aparte que se las decía. Y no te preocupes, que va a estar bien. Mi padre era un enamorado de mi madre. Y le dije, no te preocupes, que vas así. Lo digo emocionado porque lo digo desde la parte más bonita del mundo entera. Qué bonita, de verdad. Qué bonito el recuerdo ese. He de decir lo que tú has dicho, que es trágico el duelo ese, que además te lo agradezco que estuvieras al lado mía en todo momento, porque decir que él ha estado en todo momento, desde el tanatorio hasta, bueno, en mi casa estuviste también, ¿no? Es que no recuerdo, No. Es que no, en la casa no. No, En el tanatorio, después en el entierro, y la verdad que le agradezco muchísimo, no es lo mismo ir con un profesor al lado de la mano, No. ¿sabes? Ahí no estaba de profesor. Porque Ahí no estaba de profesor. Porque hay momentos en que ya llegaba y eran las 10 de la noche y decía, yo no puedo más, no puedo más. Mira, vamos a cerrar aquí para mañana vivirlo de la otra manera, que además hay una parte del duelo que mucha gente no conoce, cuando, por ejemplo, a tu padre lo van a enterrar con tus abuelos o algo,
es a la mañana siguiente, si quieres vivirla, que tú me dijiste es una parte dura, tal, pero vivir el sacar a mi abuela, que me hizo pensar mucho, Luiso, porque cuando sacas ese esqueleto que está totalmente deshecho prácticamente, te da en decir, ostras, me está cambiando la visión de que me entierren a que me quemen, vulgarmente. Cambia, para mí me ha cambiado la visión esa, ¿no? De que algún día alguien pueda esparcir la ceniza por algún sitio. También, por otra parte, es un punto de encuentro en el que, aunque tú no sepas que está tu padre Esas son ya, decisiones también que hay que tomar, y hay que hablar de la muerte, claro, y hay que hablar de eso. Eso es lo que voy. Y hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque hay que naturalizar el hecho de la muerte. Cuando yo he empezado, cuando tú me has preguntado qué es la muerte para mí, te he dicho la definición. Digo, porque lo primero es saber qué es la muerte. Y la muerte es natural. Y dejamos de vivir y nuestro corazón se para, tal. Eso es parte de la muerte, pero no es solo la muerte. Pero esa parte hay que tenerla muy clara. Y hay que saberlo, y hay que hablarlo, y hay que estar acostumbrado a hablar con eso. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Luego hay que tomar decisiones que a lo mejor tú dices, wow, esta decisión, y cómo me tomo, como cuando has comentado lo de cuando te llega el de la funeraria. Claro, tú no. ¿Qué te importa a ti en ese momento? Los taxis, la corona. Bueno, pues yo estuve diciendo que las coronas eran muy feas. O sea, y después cuando lo recuerdas dices, ¿qué sabes? Y te metes en unas conversaciones que tú dices, bueno, en vez de estar en lo que estoy pendiente, pero... Y son un montón de preguntas. Oye, a ver, ¿el ataúd abierto, cerrado, lo otro, que tú dices, bueno, espérate. ¿Cómo? ¿Y tomas decisiones así a lo...? No. Dices, Dios, yo un bloqueo, yo me quedé bloqueado. Yo he de reconocer que yo dije, ¿qué le pareció? Te dije, que son muy feas las flores de la corona. Sí, bueno, que pocas coronas son preciosas, pero bueno. Bueno, pero como sí. Le hicieron otra, que agradezco mucho, de allí de Coria del Río, de La Soledad, que es increíble la floristería, como prepararon sí, esa grande que trae, esa grande, ¿no? Que todavía tengo flores de mi padre y me puse a repartir. Porque es curioso, porque cogí la corona de mi padre y empecé a repartir los claveles, las rosas, porque digo, la gente se tiene que llevar algo de mi padre, que mi padre era hasta bonito muerto, porque yo dije, ostras, por eso qué te bonito. He dicho yo que tú fuiste un anfitrión. Estabas todo el tiempo, por eso digo, estabas muy bien, estabas muy en tu sitio, no estabas de rumba, que yo te lo dije, luego, cuando llegues a casa lo verás. Y toda esta conversación ahora venía a ver por lo de la velocidad que has tenido en quitar todas las cosas de en medio, quitar la ropa, quitar todo. Y la pregunta es que si lo has hecho bien o lo has hecho mal, lo has hecho como lo tenías que hacer. Si verdaderamente te nacía eso, ya has avanzado muchísimo. Yo, por ejemplo, tenía un apego, a mí me costó, yo hasta que no, con lo de la Dana. Pero es que supongo que es diferente también, que no es lo mismo de ser tu pareja, edades distintas, a también una persona con 83, 84, 85 años. Sí, pero para tu madre no. Claro, para mi madre tranquilamente podía haber dicho, las cosas de papá se quedan aquí. Y habría que respetarlas. Claro, no, por supuesto. Y las cosas se hubieran quedado. Y no pasa nada. Hay mucha gente que dice, no, tienes que quitar todo, tiene su tiempo. Sí. Y lo que no hay en un duelo son prisas, por favor, eso no. Todo va a su ritmo, todo va a su tiempo. Y te lo va pidiendo el cuerpo. O sea, es que conforme te va reconstruyendo, te va diciendo, ¿cómo tengo yo esto aquí todavía? ¿Cómo voy a quitar esto ya? Voy a quitar lo otro. O me voy a quedar solo con las 4 cosas, ¿no? Pero eso te lo va a dar el tiempo. Si yo llegué el otro día y me tiré en su colchón para percibir, porque no tenía su olor, y percibí su olor. Incluso mi padre siempre me decía, me miraba así, como sobre todo lo hacía con una cara de niño, buscándome la orejita, porque yo me ponía siempre un cigarro aquí, y era un Ducado negro, claro. ¿Y qué ocurre? Que yo me traje el paquete de él, me lo traí, y de vez en cuando cojo, como yo no fumo, me lo pongo en la mano y lo enciendo, le doy ahí. Para oler tabaco. Para oler el tabaco de mi padre negro, ¿sabes? Y yo dije, una de las cosas que digo también en los grupos es, señores, no estamos locos, aunque hagamos locura, porque eso son locuras. Pero es que la locura cuerda es hermosa. Pero es que eso son locuras, y tú dices, pero no estamos locos, es que lo necesitamos, es lo que tú dices, y dices, bueno, cuántas cosas. Y yo muchas veces cuando pienso, digo, hay que ver dónde hice, qué es lo que hice, qué tal. Pero te lo tienes que permitir, todo. Y si a ti eso te alivia, si crea ese colchoncito que por lo menos durante, no sé, 5 o 10 minutos
ese dolor, que no te va a quitar el dolor, pero sí el sufrimiento, ¿no? Esa frase que se dice mucho, o sea, se puede quitar el dolor, pero no el sufrimiento. Y es verdad, ya el dolor es fuerte, no le metamos sufrimiento, no empecemos, no vamos a enjuiciar qué hago, qué no hago, vamos a quitarle juicio. Si lo hago es porque ahora mismo lo tengo que hacer. Es que hay veces en las que a lo mejor 1 minuto, 30 segundos algo, me entra una gana de llorar profunda, ¿sabes? Y se me corta. También es porque yo creo que desde chico me educaron mal, Luiso. Yo creo que desde chico inconscientemente la educación de mi madre y todo fue severa, en el aspecto que a ella le dijeron no llores, mi madre no llora, o sea, no le salen lágrimas, no puede llorar. Y a mí alguna vez me ha dicho no llores, que, ¿sabes? Entonces el cortar, el llorar, hay veces que a mí me ha parecido que estaba siendo ridículo yo llorando, ¿sabes? Hay que drenar, ¿eh? Claro, hay que llorar, a mí me queda mucho que llorarle todavía, pero es lo que te he dicho, que hay gente que tiene la facilidad y yo me propuse no de no llorar, me propuse que si tenía que llorar, lloro, pero me propuse lo de que se fuese en paz, que no quiero, otras veces a mí me encanta lo místico, ¿no? Y he dicho quiero una señal de él, que haya una señal, que no sé cuánto, pero es que yo quiero que esté ubicado en un sitio bonito, y yo creo que ya está ubicado en un sitio bonito, porque yo no siento su presencia. Yo he sentido la presencia cuando algún amigo, alguna familiar se ha ido, pero su presencia no la siento. Siento la paz en este momento, ¿sabes? Pero no siento esa cosa, siento los pasos de mi padre, lo huelo, no. Y es porque pienso, bueno, para eso se ha inventado la fe, pienso que está en el lugar que tenía que estar y que no ha sido una persona que ha tenido que vivir. Yo pienso que tiene que haber como un juicio en el que te digan puedes irte al universo, no puedes entrar en el cielo, no puedes entrar en ese mi pensamiento. Esas son creencias. Claro, creencias. Porque nos podemos meter aquí la fe. Nos podemos llevar 2 horas hablando de eso. 2 horas hablando de eso. Pero ahí sí. Otra de las cosas que a mí me ha enseñado, y ahora que con esto que has dicho, es respetar todo tipo de creencias en el grupo de duelo. Claro. O sea, cada persona tiene una creencia de la muerte, de qué es lo que ocurre, y todas son válidas y todas son respetables. Con lo cual hay que sostener el duelo de la otra persona y el dolor de la otra persona según sus creencias. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, si hay una persona que cree que, no sé qué decirte, no se me ocurre, bueno, que en el arco iris, bueno, pues tal, pues hay que acompañar a esa persona desde su creencia. Desde su verdad. Lo que ella cree, y eso es. Yo no adoctrino, ni adoctrinamos, ni el concepto que yo tengo de la muerte, de lo que pueda venir después de la muerte. Esa es mi creencia y esa es lo que yo creo. Y tú, por ejemplo, si piensas que hay un juicio, pues... No, yo lo tengo claro. Lo que, yo qué sé. Pero que es cierto que para acompañar a una persona en su duelo es bajo sus creencias. Eso es fundamental. ¿Y qué piensas de antiguamente, o como algunas personas, del luto? Bueno, mira, yo respeto a la persona que quiere mantener el luto. No son creencias limitantes, o sea que eso es siempre y cuando lo sepa. De todas formas, hoy en día eso ya está totalmente desfasado. Hace 50 años era impensable no mantener un luto. Había gente que se casaba hasta de negro, ¿no? Y las comuniones lo hacían de negro. Y eso eran creencias que se mantenían y ahí estaba. Hoy en día prácticamente nadie hace luto. Nadie. Muy raro, muy raro. Pero si la persona necesita hacer luto, que lo haga. No me importa, de verdad, no soy de las personas que le dice, no, tú no te puedes quitar. Todo, habrá muchas conversaciones, tranquilamente, que la otra persona... Pero porque son creencias limitantes que tiene esa persona y que piensa que si no lleva el luto es como que... Además son creencias hacia afuera, ¿no? Normalmente, no hacia uno mismo. Son que la gente que va a pensar o qué tal, o cómo me van a ver vestido de amarillo. Yo fui vestido de blanco, por ejemplo, al velatorio de Antonio. Yo sabía cómo iba a ir vestido yo, aunque me quedara apretada. Yo fui de blanco, además él eligió la ropa y tal historia. Y bueno, cada persona... Pero, por ejemplo, hay personas que mantienen luto y llevan un tiempo. Y después hay otro luto que no es solo la ropa.
¿me entiendes? Luego está ahí el luto de no voy a disfrutar hasta que pase tanto tiempo. No voy a salir a un restaurante, o no quiero que la gente me vea en la calle, o no quiero... El luto no es solo la ropa, que muchas veces lo vinculamos solo a la ropa. ¿Qué va? La ropa es lo más superficial, volvemos a lo mismo. Hay un luto interno que se lleva, que tú dices que la persona es que se niega a disfrutar y se pone hasta tiempo. Hasta que no pasen 2 años yo no voy a salir. ¿Perdona? ¿El tiempo? Te pones el tiempo, tú saldrás cuando lo necesites, cuando te encuentres bien para salir, cuando tampoco te veas obligado a salir. Porque, vamos a ver, el duelo, nadie quiere ver a otra persona sufrir, nadie quiere ver a otra persona mal. Con lo cual, cuando es muy típico de que nada más que fallece una persona, lo que la gente que quiere es sacarte, venga a tomar café, vamos a salir, anímate, cosas que al mismo, que eso no es lo que te conviene en ese momento, o no es lo que quieres. La gente lo hace desde el amor más grande del mundo porque no quiere verte mal. Pero hay veces que necesitamos estar mal. Lo único que pasa es que de ahí a necesitar tu soledad, a imponerte un tiempo determinado para empezar a vivir, eso es lo que sí hay que trabajar. Y eso sí hay que ir haciéndole ver a la persona, o simplemente con conversaciones, con ejemplos míos propios, de que, bueno, de que no tiene que tener tiempo, un tiempo limitado. Cuando tú lo necesites, lo harás. Pero no te pongas ya no, en 2 años yo no voy a salir. Y llega mucha gente así, con unos tiempos muy marcados. Sí. Para disfrutar, para empezar a salir, y no es el luto de la ropa, es otro tipo de luto que son igualmente creencias todos. Yo creo que, una de las ventajas de llegar a un grupo de estos es que habrá gente también que se refugie en el alcohol, en drogas, en todo tipo de sustancias o cosas. Si llegan al grupo y tienen un acompañamiento, no es lo mismo a la parte débil, ¿no? A la parte que... Las personas que están tratadas médicamente con psiquiatras y demás, normalmente no están en el grupo. Nosotros en Educa 21, que es donde estoy llevando los grupos de acompañamiento en el duelo, hay un aporte psicológico, de psicólogos, de terapeutas y demás, pero es fundamental saber si la persona está medicada. Claro, pero si la persona tiene una medicación, hay que... No, yo me refería más que nada el refugio, que no es lo mismo encontrar un refugio a que tú no tengas otra salida, porque hay personas que no ven otra salida, solamente lo que tú dices, entrar en la cama, llorar en la cama, no saber que existe este acompañamiento. Cuando una persona llega ya a un grupo de duelo, ya hay una herida por donde va la luz. Ya ha pasado por ahí. Ya ha tocado las puertas que no debería haber tocado. El alcohol, salir, igual que te decía antes que socialmente a uno quiere estar solo, hay otro factor que también es todo lo contrario, ocupa todo el tiempo del mundo, salir, el que más sale, el que más bebe, el que más... ¿Por qué? Porque lo que estás es tapando ese duelo, Normalmente cuando las personas llegan ya a un grupo de duelo, normalmente eso ya ha pasado. Ha pasado y es como ya se ha abierto esa rajita por donde va entrando la luz, que tú dices, bueno, es lo que te digo, ya todo el mundo llega y en la primera sesión siempre se hace esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué te ha traído aquí? ¿Qué duelo te ha traído? Porque bueno, hay gente que viene con muchos duelos y hay gente que viene con un duelo y durante las sesiones, durante los encuentros, va descubriendo otros duelos que no ha cerrado en condiciones, pero te estoy hablando duelos desde la infancia, desde el cambio de profesora en el colegio. Y duelos que son cosas que tú dices, bueno, y cuando una persona te cuenta un duelo, tú dices, ostras, es verdad, yo eso no lo he... Pero que hay personas que viven un duelo hasta cuando van a hacer una obra en una casa. Por supuesto. O sea, yo conozco gente... Y el duelo migratorio. Hay duelos, hemos tenido personas que vienen de otros países para trabajar, para tal, y tienen un duelo increíble, pero de cultura, de alimentación, de familia, por supuesto, pero de costumbres, y son duelos.
Pues todo, es lo que hemos dicho antes, toda la pérdida que implica una despedida, eso es un duelo. Hombre, yo pienso también que, como dijimos al principio, el duelo de pareja es muy fuerte, porque tú puedes terminar con tu pareja, puedes tener una ruptura, pero sabes que la otra persona está viva. O sea, es un egoísmo un poco, porque dices, pero es que está viva. Bueno, sí, y yo estoy muerto en vida. Sí, pero bueno, Claro. es lo que te digo, la muerte no es una reacción a la muerte, ¿eh? Que lo mismo de doloroso puede ser si está muerto que si está vivo. Si tú has perdido la relación, tú lo que estás es buscando el equilibrio Correcto. para volver a reconstruir tu vida. Ten en cuenta que el duelo, cuando se te muere una persona o cuando pierdes otra persona, hay dos dolores diferentes, ¿no? Por así decirlo. El duelo de que la persona se haya muerto y el duelo por el vínculo que teníamos nosotros, que es un duelo propio, interno mío. O sea, yo puedo llorar y apenarme y tener un sufrimiento enorme por la partida de mi marido, porque sé que no lo voy a ver, no lo voy a besar, no voy a escuchar sus palabras, no sus consejos. Todo eso me desgarra, pero ahora está el dolor mío de mi relación con él, que eso es otro duelo aparte, que es donde yo me tengo que reconstruir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es que es distinto. Son distintos, y pero... como una pareja, tú, vale, no tienes el duelo de la muerte, pero sí tienes el dolor de que se ha acabado. Ese Sergio con esa persona, esa relación, ese vínculo se ha acabado. Y eso es lo que tú duelas. No el que ya no lo vayas a ver, que también es otro tipo. A mí me llegó a doler más el duelo de pareja, hablo, ¿cómo te diría? Lo que yo me sentí culpable. Me dolía más el duelo de pareja que que mi padre estaba mal, ¿sabes? O sea, y yo decía, pero bueno, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo? Es una de las partes que yo me preguntaba y yo decía... No hay una escala de dolor, no hay Sergio. una escala. No hay una escala de dolor. Eso de que estoy en duelo 4 no existe. En duelo 2, no. O sea, el duelo el dolor depende del vínculo. Y no hay más vuelta. Y muchas veces es incomprensible, como digo. Y ahí hay culpa también, porque tú puedes pensar, dices, coño, ¿cómo me puede doler? Claro, de mi padre? no. Y no. O sea, yo lo contaba. Yo estoy sufriendo un duelo anticipado por mi madre. ¿Por qué? Porque el día que se vaya mi madre, yo digo, wow, ¿esto cómo va a ser? ¿Esto cómo va a ser? ¿Esto cómo lo voy a sostener? Va a ser un duelo totalmente distinto de mi pareja. Los duelos con pareja, y sobre todo ya duelos con pareja por muerte, es porque a la pareja la eliges tú. A los hijos no los eliges tú. Los hijos son los que te eligen a ti. Los padres tampoco los has elegido tú. Tú eliges a tus padres. Pero la única persona, lo único que tú eliges es tu compañero de vida. ¿Entiendes? La pérdida de eso también es muy potente y muy fuerte. Por eso te digo que es que todos los duelos, por ejemplo, por ideas, por sueños. Yo he querido ser pianista toda mi vida y estoy en una obra. Y ese duelo de yo no haber llegado eso también es un dolor muy intenso. Y es un duelo que tú arrastras toda la vida. El duelo por fases de la vida. ¿Cuántos, no? Cuando se dice los jubilados, cuánto es el duelo laboral, pero el duelo de porque ya no soy joven, porque yo ya no soy niño, he perdido esa inocencia, he perdido todo eso. Esos son duelos. Lo que pasa es que son duelos invisibles, porque tú nadie le puede llegar a decir, me voy a coger una paja de 3 días, ¿vale? Porque tengo un duelo por juventud tremendo. No, porque la sociedad... por enamoramiento. Por la sociedad no te lo permite, es lo que estábamos hablando. Hay duelos que te permite la sociedad y otros duelos que no te lo permite. El duelo por muerte está totalmente reconocido. Te dan 3 días o 5 días, incluso te puedes pedir una baja. Oye, que es que se ha muerto mi padre, estoy malo, oye, que necesito unos días. Y la sociedad te lo permite. A los duelos invisibles, la sociedad no te lo permite. Y a los 2 días, venga, vamos, y te pone las pilas. No están reconocidos socialmente. Bueno, y digo yo, Luiso, porque ya... ¿Te acuerdas que te dije que se te iba a hacer el programa súper corto? Oye, ya llevamos cerca de 1 hora. Sí. Entonces, con tu permiso... Es que me pongo a hablar y no paro. Claro, pero con tu permiso le voy a decir a Jacobo, ¿vale? Que es tenemos el compañero que tenemos detrás de la cámara, es mi compañero, con el que, bueno, esta era una idea mía y suya, en el aspecto de vamos a ponernos los dos a hacer estos podcasts de gente maravillosa, como yo digo, no como lo del Canal Sur,
Y... ¿Te imaginas que ahora sale mi padre ahí detrás. Robert ¡Sorpresa! Flores. Raúl Flores. Entonces, yo le decía a él que edite tu teléfono, ¿vale? Para que las personas que quieran Sí, entrar claro. en ese grupo, en ese acompañamiento. Y también quiero dedicar este programa especialmente por mi padre, por la madre de Jacobo, que hace ahora 2 años que falleció, que para mí era como una madre, y por Antonio también, ya que estás aquí. Muchas para mí gracias. es el dedicárselo a Antonio, que no tuve el gusto de conocerlo, pero lo conozco ya de muchas de las cosas que me has hecho partícipe de él. Sí. Entonces, y bueno, y darte las gracias por haber venido, por estar aquí. Por supuesto, estoy seguro que esto no es una primera parte, que esto vamos a hacer más parte, porque esto tiene mucho que contar, y a la misma vez que te da mucho que contar, tu experiencia es un grado aquí, y yo creo que vamos, que Yo te tienes doy a que ti las seguir. gracias porque además esto es lo de los grupos de duelo, de verdad, es una de las cosas que yo siempre animo a toda la persona que esté pasando por un duelo, y sé lo que es un duelo complicado, el sostener y que te sostengan es maravilloso, y verdaderamente es necesario tener valentía, que no es fácil llegar a un sitio, a una sala donde hay 10 personas sentadas y llegar esto y decir voy a contar desde todo lo de dentro mío. Hay que ser muy valiente, pero les animo verdaderamente porque van a verse reflejadas muchísimas cosas y ayuda. Y te voy a despedir con una pregunta a ti del humor, porque sé que te lo vas a tomar del humor. ¿Hay duelo al gimnasio? Hoy lo tenemos. Nos vemos pronto en el gimnasio. Nos despedimos porque a la misma vez entrenamos juntos y bueno, y ahí es donde hace el duelo. No puedo, y al final puede. Así que todos podemos y para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.